En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le vamos a dar la bienvenida hasta ahora a César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos, amigo de esta casa. Qué gusto saludarte, mi estimado César. Buen día, ¿cómo estás? Buen sábado, José. Aquí estamos preocupados, hombre, por la violencia, los asesinatos, el crimen. Pucha, se están matando a un sector sumamente identificado con la mayoría de los peruanos, que son los, los microbuseros, gente humilde, sencilla, que todos los días sale a chambear, los matan. No sé, estoy bien, bien preocupado. César, y este es un tema que no es novísimo en nuestro país. Ya desde hace mucho tiempo, estas extorsiones, estas presiones, en el caso puntual de Lima, para luego ingresar a hacer un análisis de lo que también ocurre en las provincias, en el interior del país, con la criminalidad organizada. En el caso de Lima hay zonas consideradas calientes. El tema de Ceres, que está ubicado en el sector este de Lima, en el sector norte de Lima o en el sector sur de Lima, donde permanentemente la criminalidad organizada ha lotizado, es el término que ellos mismos utilizan, han lotizado sus feudos para la criminalidad. Y así como en algún momento se puso atención a las extorsiones contra los pequeños emprendedores, vamos a hablar de manera directa contra las bodegas, ahora ocurre contra el transporte, pero no es nuevo, no es nuevo. Hay puntos donde para ingresar a determinados sectores, incluso los taxis colectivos pagan permanentemente. Y ahora lo que está ocurriendo es simplemente ya es el desborde de grupos que se disputan los espacios. Lo que hemos visto ayer en Lima es simplemente una demostración que somos un país inseguros. Hemos visto un asesinato en la avenida Javier Prado, que es una avenida principal en el centro de Lima para quienes nos están escuchando en otro punto del país. Hemos visto un asesinato a un policía en Jesús María, a plena luz del día. Y hemos visto un asalto a vista y paciencia, con cámaras incluidas, en pleno corazón de Gamarra, a un cambista. He citado 3 momentos, pero te puedo citar 50 de lo que ocurre en el interior del país. Eso es lo que está ocurriendo. Pero tenemos un ministro del Interior, tenemos una presidenta de la República que tienen una visión optimista pero alejada de la realidad. Y tú lo acabas de decir, sí preocupa, porque esto no solamente ahuyenta, atemoriza, sino que frena las inversiones y frena futuros emprendimientos y además genera un estado traumático en la población. Te escuchamos, César. Mira, están tocando a la gente de a pie, Claro. o sea, como nosotros. O sea, nosotros ya no estamos a salvo. Yo pensaba que eso ocurría, digamos, a las personas que tenían un negocio, un emprendimiento grande, mediano, qué sé yo. Pero ahora no, ahora vemos que a un cambista que te aseguro que estará ganando al día sus 50, 60 soles, así ganancia neta, o a un microbusero que hace su chamba de todo el día, agotándose, cansándose, que ganará pues 80 soles, 90 soles al día. O sea, están atacando a esa gente. O sea, hoy por hoy el crimen organizado se ha dado cuenta que la población más vulnerable es la gente de a pie, porque nadie los protege. Y además los sistemas de identificación del crimen, sometimiento a la Fiscalía para la investigación del crimen y la instancia del Poder Judicial no funcionan para ellos. Entonces estamos en una situación bien compleja y tú lo decías en un programa anterior, José, nos vamos a parecer cada vez a las zonas de Sonora en México, de Durango, el crimen en Colombia, en Medellín, o sea, ya no nos queda mucho margen para asemejarnos a esa situación que nosotros la pensábamos lejanas.
No, ya está aquí. Y como mencionas también, pues tú encuentras un ministro del Interior que le echa la culpa, le echa la culpa a la prensa de informar sobre estos hechos, diciéndole no, no levanten tantas olas porque eso es contribuir al crimen. No, yo lo siento como que cuando veo esa información me alerta. Porque si yo estoy con la guardia baja como ciudadano y no recibo esta información de los medios de prensa y muchos de ellos a través de los canales, digamos, no de señal abierta, sencillamente me podrían sorprender de cualquier manera. Entonces, estamos en una situación de crimen organizado, ellos sí están organizados, de un segmento de la población mayoritaria, la gente de a pie vulnerable, y de un Estado indolente y su sistema de persecución del crimen y justicia ajena a la realidad. Entonces, pucha, si no se hace algo, José, nosotros nos vamos a convertir en un espacio de salvajismo extremo donde cada quien va a poder hacer o buscará defenderse como se pueda, y eso va a ser una sangría increíble, ¿no? Y fíjate cómo esto repercute incluso en el sector de la economía, del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie que vive en zonas inseguras, ahora hace un esfuerzo para dotar de medidas de seguridad en su domicilio. A pesar que eso no formaría parte de un presupuesto en circunstancias normales, pero ahora lo tiene que hacer, obligado por las circunstancias. El pequeño emprendedor, el que tiene una bodega, aparte de pagar cupos, tiene que asegurar su negocio. Y todo eso son sobrecostos. El transportista tiene que pagar cupos en el momento que pasa por una determinada vía, porque se lo cobran a vista y paciencia. O el que hace taxis colectivos. Fíjate cómo esto tiene una repercusión y cómo esto incide en la economía del día a día. Y esto no solamente es en Lima, mi estimado César, eso también ocurre en otros puntos del país. Aparte de la denominada seguridad privada que existe ahora, conformada por bandas criminales que te dicen, yo te cuido tu casa, pero me tienes que pagar. Te cuido la cuadra, pero me tienes que pagar. O te cuido el carro, pero me tienes que pagar. O sea, te hacen una amenaza vedada. Ah, si tú no me pagas, igual, pues nadie responsabiliza por lo que pueda pasar por tu casa o tu automóvil. Así estamos en estos momentos. Y nadie mueve absolutamente nada, César. Entonces, esto es un efecto que puede, tarde o temprano, va a seguir repercutiendo en la economía, va a seguir repercutiendo en la economía. En el caso de las construcciones, César, las construcciones, por más pequeñas ahora, le cobran un cupo, le cobran un peaje, la lotizan, que es el término que utilizan en el argot criminal. Así es. Así Entonces, está. yo comparto contigo, esto tiene una implicancia muy, muy, muy grande y lo trágico es que no hay capacidad, no hay reacción, inclusive se desvincula de su responsabilidad. Y en todo ese escenario, pues encontramos una economía menguada. No sé si por la ineficiencia en el manejo económico del gobierno o como respuesta a la inseguridad ciudadana, pero cada vez las inversiones se van agotando. Y hoy por hoy, tú sabes, ya el Ejecutivo ha aprobado un proyecto de ley del presupuesto 2025 por 251.000 y picos millones de soles, que más o menos es 4.1, 4.2% más del presupuesto anterior, del año 2024. Entonces uno dice, oiga, y si la economía no crece porque la delincuencia y todos los fenómenos sociales interfieren, ¿cómo vamos a poder cubrir ese presupuesto cada vez más grande sin incurrir en déficit fiscal? Yo quisiera que el ministro de Economía nos explique eso, porque solamente es la palabra, manteniendo el rigor del manejo fiscal. Sí, pero eso es una palabra. La pregunta que le hace cualquier ciudadano que entiende el asunto es ¿cómo? ¿Cómo vas a financiar semejante presupuesto con una recaudación cada vez menor porque hay menos dinámica económica en el país?
yo creo que la van a tener difícil, o yo creo que nos están engañando. Como José nos engañan con Petroperú. El ministro dice no va a salir ningún sol del presupuesto 2025 para Petroperú. Ya lo sabemos, sería un escándalo. Pero sí sabemos también que el gobierno avala préstamos. Y hay bonos soberanos que están siendo comprometidos a través de Petroperú y que si Petroperú quiebra o la declaran en quiebra, esos bonos se ven comprometidos y el Estado peruano va a perder. O sea, por angas o por mangas, la economía no está saneada y están cargando muertos como Petroperú, que al final lo que va a hacer es seguir languideciendo el crecimiento que nosotros los peruanos necesitamos para más empleo y mejores ingresos. Ahora, lo de Perú ciertamente es una crónica de una muerte anunciada. Es una empresa que por años ha venido arrastrando situaciones en rojo, es una empresa que no ha tenido ninguna capacidad o un manejo eficiente, salvo honrosos directorios que han pasado, que son poquísimos en los últimos años, pero Petroperú se convirtió en una suerte de caja dorada. Y ahora está en una situación, como dice el comunicado emitido esta semana por su directorio, insostenible. Cualquiera de las tres decisiones que se toman, de una u otra manera nos afectan, César. Exacto. Si la liquidas, nos afecta. Si se la pone, si la Junta General de Acreedores decide, tiene que liquidación en marcha. Y si quieres reestructurarla, tiene que soltar dinero. Y lo que tú mencionas, y la liquidación en marcha, la quiebra de la empresa, nos perjudica porque tenemos bonos soberanos metidos en esa empresa por diferentes gobiernos. O sea, al final nos va a castigar a los ciudadanos porque la deuda del Estado la pagamos los peruanos con impuestos. Hoy o mañana, no interesa, esta generación o las futuras generaciones, pero que la pagamos esos errores. Ahora hay que tomar una decisión, pues, porque no se puede seguir prolongando esta agonía y no se le puede seguir dando oxígeno al cadáver. No se puede gastar recursos que son importantes para el país en una empresa que está generando pérdidas. Yo creo que no hay mucho que desentrañar. Yo creo que lo que quieren hacer es como los entuertos son menos evidentes y pasan piola. Como el caso de este famoso caso de Lavajato, José. Ya los brasileños dijeron, ¿sabe qué? Los peruanos no nos pasen nada. O sea, el caso Lavajato se ha caído a pedazos. Tenemos dos fiscales que han sido, digamos, las estrellas de todo este asunto. Han metido preso a la gente que le ha dado la gana y al final no tienen caso. No tienen caso. O sea, así nos engañan. ¿Cuánto hemos perdido con Odebrecht? ¿Cuánto estamos perdiendo con Petroperú? ¿Cuánto estamos perdiendo con el crimen organizado? Resumen, no estamos bien, señores, estamos mal y todos los actores económicos tienen que entenderlo. Tenemos que reaccionar de manera inteligente y definitivamente tirándole una patada en las cuatro letras a los malos políticos que tanto daño nos hacen antes y ahora. Y seguramente lo van a querer hacer después. Mencionabas hace unos instantes el tema del presupuesto general, el proyecto de presupuesto general. Ahora, ¿se ajusta a la realidad o nuevamente tenemos ya una tentación populista? Totalmente populista. Yo digo, ¿por qué pensar en déficit fiscal? ¿Por qué no pensar, oye, tenemos estos ingresos proyectados y vamos a gastar lo que nos ingresa? ¿Por qué tenemos que gastar más? ¿Por qué no cortamos la burocracia tremenda del Estado? ¿Por qué estamos pensando en otro ministerio? ¿Por qué estamos pensando en expandir la masa burocrática del Estado? ¿Por qué tenemos que vivir con déficit? Es como una casa. Uno tiene un límite de poder endeudarse sabiendo que en el futuro tú vas a poder sobresalir o vas a tener un ingreso adicional. Pero en el caso del Perú, estás manejando tu economía y lo dices con naturalidad. El ministro Arista lo dice, no, vamos a manejar el déficit de acuerdo a lo establecido. O sea, vamos a convivir con déficit, vamos a seguir manejando la economía al debe, o por qué no sinceramos la economía para que podamos
subsistir con los ingresos que tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque vivir con déficit, José, es generar inflación, es generar distorsión en el mercado, es desincentivar a la producción y es incentivar a la informalidad y al crimen. Recordemos que no hemos vinculado todavía la informalidad con el crimen. Entonces, el presupuesto, que es un indicador macro que casi nadie lo entiende, tiene mucha incidencia cuando se habla de déficit fiscal y no se habla de un manejo sano de la economía y del manejo presupuestario. Entonces, tenemos que también poner alerta en ese punto. No podemos seguir viviendo con déficit. No podemos, no debemos. Y debemos trabajar más en la formalidad, en la formalización del trabajo y del empleo. ¿Y cuál es la receta, José? Siempre lo hemos dicho acá. Inversión privada, no hay otra. Inversión privada. El esfuerzo del Estado tiene que servir para dar facilidades al inversionista a que haga su labor en la economía nacional y que los individuos con mayor libertad y con menos tramitología puedan hacer emprendimientos formales para reactivar la economía. El mal está declarado, la receta se sabe, pero no hay quien actúe, José. Bastante compleja la situación, mi estimado César. César, como siempre, muy reconocido por compartir unos minutos a través de Don C. Y que tengas un buen fin de semana, mi estimado César. Igual a ti, un abrazo y nada, seguir cuidándonos. De igual manera, estaba con nosotros César Zamora Vente, economista, reconocido analista en temas políticos de nuestra secuencia Don C. Don C. con César Zamora Bento.